Ahora vamos a tratar el tema de las plantillas AngularJS, ¿no? Ya hemos visto cómo las directivas utilizan una plantilla y tenemos una idea más o menos de lo que una plantilla significa, pero vamos a entrar un poco más en detalle sobre qué es lo que son las plantillas y cuál es su conceptualización. ¿Qué es una plantilla de AngularJS? Bueno, simplemente en AngularJS, como vimos en el capítulo de directivas, una plantilla es la representación de un HTML cuando le agregas atributos o elementos específicos de AngularJS. Entonces, cualquier documento HTML estándar que contenga algún tipo de directiva o contenga algún tipo de elemento que sea propio de AngularJS, podemos decir que se convierte en una plantilla de Angular, ¿no? Entonces, los elementos que son permitidos o que convierten un documento HTML normal en una plantilla son directivas propias o de Angular, ¿verdad? Algún tipo de markup como la doble llave que une los componentes de Angular con la plantilla, es la forma en la que podemos entonces realizar la unión entre el mundo de lo que estamos haciendo en JavaScript y lo que vamos a presentar al usuario. Filtros que formatean data para mostrar y controles de forma que validan el input del usuario. Si vemos aquí a la derecha, podemos observar un HTML que ha sido convertido en una plantilla en AngularJS y fíjense que la diferencia y por lo cual decimos que es una plantilla Angular es porque entonces tengo varias directivas puestas en elementos de este texto HTML, ¿no? Eh, También, bueno, se observan, estoy importando la librería AngularJS porque tengo que contextualizar dentro del JavaScript para que funcione y pueda cargarse. Eh, pero básicamente esto es lo que convertiría cualquier tipo de documento HTML en una plantilla AngularJS. Ahora, dentro de la conversación de las plantillas, y ya que estamos en el nivel de hablar de cómo hago para utilizar eh, y para unir lo que tengo en mi JavaScript con lo que tengo en mi capa de presentación, tenemos que hablar de los scopes, ¿no? Los scopes son objetos que se refieren al modelo de la aplicación y son básicamente la forma clara en la que Angular implementa eh, esta unión entre el mundo de JavaScript y el mundo del HTML, ¿no? Los scopes son altamente poderosos, pero su poder también hace que sean bastante abusados. Y hay que tener mucho cuidado con el uso de los scopes y la comprensión teórica y conceptual de lo que el scope significa para poder utilizarlos eficientemente. Entonces, por eso que quiero que hablemos un poco y hagamos un ejemplo de lo que son los scopes para poder tener una pequeña idea de cómo debemos usarlos correctamente, ¿no? Entonces, la otra cosa importante de los scopes es que son un contexto de ejecución para las expresiones del Angular. Una característica que tienen los scopes es que se encuentran organizados en una estructura jerárquica parecida a la estructura del DOM, y eso viene por el hecho de que quiere hacer un match entre lo que se observa en el DOM y lo que se observa a nivel de JavaScript. Entonces, los scopes también se pueden observar para observar expresiones y propagar eventos, que también nos ayudaría más o menos si quisiéramos hacer algún tipo de manipulación del DOM para manejar alguna animación o algo así. Y los scopes pueden ser anidados para limitar el acceso a las propiedades de los componentes de la aplicación. Imagínense que tengamos dos elementos y tenemos la directiva ngapp en los dos elementos y ambos refieren a módulos diferentes. Dado que los scopes son por cada uno de estos módulos, efectivamente, si no se encuentra uno dentro del otro, podremos decir que no tienen la capacidad de comunicarse de manera directa. Y eso es una cosa bastante importante que brinda este pensamiento de scopes, ¿no? Básicamente la idea es que los scopes proveen contexto. Por ejemplo, en la expresión doble llave usuario no tiene sentido para Angular a no ser que sea evaluado en un scope específico que define esa propiedad. Entonces el scope me ayuda como una bolsa, no sé si han trabajado con MVC de Microsoft, con Razor, que existe en Viewback. Bueno, el viewback es básicamente como una bolsita donde el controlador tiene la capacidad de meter cosas que la vista después puede sacar y puede mostrar. Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo con los scopes. Tenemos una bolsita donde se van a ir agregando propiedades y después esas propiedades se van a poder utilizar dentro de nuestro markup HTML. Entonces, bueno, vamos a ver una demostración de cómo tendríamos la visión de los templates con lo del scope aplicado a la directiva que ya habíamos hecho, y con esto creo que podemos empezar a ver cuál es realmente el poder que nos puede brindar una buena utilización del scope en nuestra aplicación. Volviendo nuevamente en el ejemplo que teníamos sencillo de nuestro stand-up app,
Podemos observar que no hay ningún cambio ahorita, ¿entiendes? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar una transformación. Vamos a ver cómo el scope puede ayudarnos a separar un poco más y hacer más parametrizable los componentes que tenemos acá. Si observamos, nos damos cuenta que la implementación que habíamos tenido hasta ahorita era de poner simplemente el título del header de manera fija. Pero si queremos realmente que nuestra directiva sea reutilizable, bueno, tenemos que tener la capacidad de pasar este título del header de manera dinámica. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, los scopes nos van a permitir hacer eso. Fíjense que si observamos directamente donde tenemos el ng-app, nos damos cuenta que hay una directiva a nivel de clase que se llama ng-scope. Esta directiva ng-scope se agrega automáticamente, el compilador de Angular la agrega automáticamente a donde se encuentra la directiva ng-app, y lo que quiere decirle es que cree un scope para todos los elementos que se encuentren anidados dentro de este elemento de ng-app, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos creando aquí? Como les dije, imagínense que estamos creando como una bolsa y estamos diciendo, bueno, mira, tienes disponible una bolsa, todos los elementos que están abajo de esto tienen disponible una bolsa que va a permitir que compartan información a través de ella. Entonces, bueno, ¿cómo veríamos esto? Si se dan cuenta, como les dije, los scopes son jerárquicos y siguen la estructura jerárquica del DOM, es decir, cualquier tipo de subscope que yo pueda crear va a heredar prototípicamente como se hereda en JavaScript del scope padre, y eso es una de las cosas bastante importantes que ver de los scopes. Pero bueno, ¿cómo podemos utilizar los scopes para nuestra ventaja? Bueno, dense cuenta que lo que estoy utilizando al utilizar esta bolsa es tener la capacidad de comunicarme entre todos los elementos que están abajo, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que se pueden crear scopes subsiguientes. Y eso es lo que vamos a ver en este ejemplo. Entonces, fíjense que tengo un scope que se llama ng-scope. Este es el scope de mi aplicación general Stand-Up App. Pero ahora vamos a observar cómo las directivas también pueden crear su propio scope. Entonces, si observamos acá, se pueden dar cuenta que he extendido el objeto de definición de directiva y le he puesto una propiedad que se llama scope. A esa propiedad que se llama scope le puse otra propiedad que se llama título, y este título tiene un arroba. Entonces, ¿qué es lo que significa esto que estamos haciendo aquí? Aquí le estoy diciendo a la directiva, quiero que crees un scope para ti. ¿Por qué es importante que las directivas tengan un scope propio? Porque lo que queremos es que sean total y absolutamente distribuibles y componentizadas. Entonces, si necesito saber de un espacio global a través de acceder a otro scope, entonces realmente no puedo ser compartido, porque dependo entonces de que me pases todos los elementos donde se contiene la directiva, y eso no es lo que queremos, ¿no? Eh, entonces aquí lo que estoy haciendo es creando un scope particular para la directiva. Entonces, lo que quiero que observen es, como les dije, dado que la directiva se encuentra dentro del scope de ng-app, en JavaScript yo estoy heredando prototípicamente de este scope. Entonces, como es necesario escribir y leer del scope, lo que quiero que observen es el hecho de que la herencia se observa. Si yo no pongo la propiedad scope, en realidad tengo acceso a través de esa herencia, tengo acceso a todo lo que esté en el viewback. Pero bueno, vamos a verlo en el ejemplo mejor. Entonces, creando este scope, lo que estoy haciendo es creándole una propiedad título, y cuando estoy diciendo arroba, lo que estoy diciendo es que estoy haciendo un match entre una propiedad título que se encuentra dentro del elemento o el valor del atributo y mi código JavaScript. Entonces, si observan, ahora el template cambió y lo que le estoy diciendo es doble llave título, que lo que quiero es que el template imprima el valor del título. Si vamos arriba a ver cómo se implementa la directiva, vean que ahora la directiva tiene un atributo que se llama título y que contiene el título que yo quiero que se muestre. Entonces, esto nos permite la versatilidad de poder reutilizar este componente e ir cambiando los títulos de manera dinámica. Entonces, cuando vamos a la página HTML, nos damos cuenta que se imprime el título, y cuando vemos acá el Community Stand-Up Header, vemos que tiene una clase que se llama ng-isolate-scope. Significa que tiene un scope propio que es específico para la directiva. Y tengo el título de Community Stand-Up Angular JS, que es lo que quiero imprimir. Entonces, si quisiera yo demostrarles cuáles son, qué tan reutilizable es realmente este Community Stand-Up Header, podría poner otro header
Y vean, vean que las directivas están separadas, no comparten estado, es decir, sus títulos son diferentes y se encuentran en scope distintos. Entonces yo puedo reutilizar tantas veces como necesite este Community Stand-up Header y no voy a poder cambiar el estado de otro stand-up header que se encuentre, aunque se encuentren sobre el scope de stand-up app. Ahorita cuando empecemos a ver los controladores, vamos a ver realmente cuál es el uso perfecto del scope, porque quería simplemente darles una introducción para que observáramos lo importante de tener los scopes separados lo mejor posible.